Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por estar en sintonía de los canales de Grupo Megavisión. Luis Amayoa les saluda por Ernesto López, que continúa disfrutando de sus vacaciones. Vamos a tener dos partes en el programa de este lunes, el lunes 8 de noviembre. En la primera parte ya está con nosotros el director ejecutivo de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, con quien vamos a estar haciendo un análisis de coyuntura sobre temas que atañen al país, lo que está ocurriendo actualmente. Y también en la segunda parte vamos a tener de invitado al ministro de Gobernación para hablar sobre cómo se están preparando de cara al cierre de año. Mucho trabajo también desde ya para el cuerpo de bomberos y algunas acciones que estarían implementando en la modernización de esta institución. Pero vamos a empezar, gracias a todos los que ya están conectándose en redes sociales. Nos pueden buscar en Facebook como Diálogo con Ernesto López. Siempre es importante su participación, conocer lo que usted opina, siempre y cuando lo haga con respeto. Ayuda a enriquecer esta plática. Eduardo, buenos días, qué gusto saludarlo. Buenos días, Luis, gracias por la invitación, siempre un gusto. ¿Cómo va el inicio de la semana? ¿Cómo ha ido todo después de lo ocurrido en los últimos días? Bueno, ahí siempre en la lucha, siempre tratando de sobrevivir. Sin duda, vamos a hablar sobre, lo hablábamos ya previo a entrar al programa, hacer una evaluación de cómo ven a través de Acción Ciudadana, una institución, una organización que ha estado pendiente, monitoreando lo que ocurre del otro lado. En este caso, en la Asamblea Legislativa, quiero que empecemos a hablar cuál es la evaluación que han hecho ustedes en torno a estos primeros 6 meses de trabajo. Bueno, en primer lugar, creo que la evaluación que se puede hacer de la actual legislatura no es positiva en términos democráticos, en términos de transparencia, en términos de funcionamiento de la misma legislatura. Y esto lo decimos ¿por qué? Porque uno de los señalamientos que siempre se hizo a las legislaturas anteriores era que en muchos casos respondían a intereses particulares o eran manipulados desde la Presidencia de la República. Okay. Eso siempre, digamos, fue algo que la ciudadanía no veía bien, que la legislatura, las diferentes, en este caso, las diferentes fuerzas políticas, se desenvolvían a partir de los intereses del gobierno en turno y se convertían en una caja de resonancia, tanto en los gobiernos del FMLN como en Arena, o sea, una línea directa de responderle al presidente. Entonces ahora ese señalamiento que siempre estuvo no se ha superado. ¿Por qué? Porque ahora tenemos la situación idéntica, es decir, la legislatura respondiendo directamente al presidente de la República sin un margen de independencia, sin un margen de poder debatir, de parlamentar, como se llama el Parlamento, sino que simplemente a la disposición del presidente de la República bajo la idea de que están respondiendo a los intereses del pueblo. Entonces, digamos, ese es como lo primero que creo que habría que decir, una evaluación negativa en estos términos. A ver, esto se habla mucho que, por ejemplo, el FMLN tuvo un contrapeso en la Asamblea Legislativa, que se intentó buscar la cantidad de votos necesarias para poder obtener estos lineamientos de acuerdo al Ejecutivo, y ahora mismo con el oficialismo se sostiene que es el proyecto que ellos ofrecieron, que así es como la forma. Cuando el presidente Nayib Bukele estuvo sin Asamblea Legislativa, se mencionaba que muchas de las cosas se detenían por el Congreso. Ahora que el oficialismo llegó también a la Asamblea Legislativa, esto ha ido cambiando. ¿No es parte de lo que le ofrecieron a la población? Es que yo creo que habría que ver, uno, los procedimientos y otro, el resultado. Digamos, en términos de procedimiento, uno observa en los diputados que, en primer lugar, como decía, no tienen independencia. Segundo, no tienen a veces la mínima idea de lo que se está discutiendo y de qué es lo que se va a aprobar. O sea, simplemente llevan un guión a partir del cual ellos tienen que desempeñar su función, y eso no tiene que ser así.
Y eso lo comprobamos, por ejemplo, con este tema de los 2 diputados que aparecen en el audio, ¿verdad? Sí. O sea, yo no estoy diciendo que eso está bien, yo no estoy diciendo que eso es lícito, en lo que pueden estar ellos involucrados. Habría que determinar con una investigación si hay cometimiento del delito y todo esto. Pero ese es otro punto. Pero el tema es que la bancada legislativa de Nuevas Ideas simplemente decidió separarlos del cargo. O sea, eso no lo pueden hacer así porque sí. A ver, ahora mismo lo que hicieron fue un llamamiento del suplente durante Para 5 5 meses. Claro. Recordemos que el diputado... Es una función que la pueden hacer. Pero tendría que ser la sustitución por causas justificadas. Ok. O sea, a ellos en este momento no se les está siguiendo ningún procedimiento legal que signifique apartarlos del cargo, como por ejemplo un antejuicio, por mencionar algo. O sea, o que estén inhabilitados por temas de salud, o etcétera, que podría ser una justificación para la suplencia. Pero en este caso simplemente por el señalamiento de este video se les está separando el cargo. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Que simplemente los diputados son unos... prácticamente son decoraciones en la Asamblea Legislativa, que pueden ser sustituidas según le plazca al presidente de la República o el presidente de la Asamblea Legislativa. Entonces ahí tenemos un tema del procedimiento y el otro es un tema de resultados. O sea, veamos en realidad qué resultados ha tenido esta Asamblea Legislativa que beneficien a la gente. O sea, veamos eso. No podemos decir que lo del Chivo Wallet es un beneficio para la gente. O sea, si nos quedamos con que los $30 que algunos han descargado y han comprado algo, eso es beneficio, pues habría que valorar que es un beneficio en realidad. Y comencemos a ver, la Asamblea actual, lo que ha hecho en realidad es aprobar medidas que desmejoran las condiciones de vida de la población. ¿Consideran que todo lo aprobado está mal? La mayoría de cosas sí. Comencemos por las primeras decisiones que tomaron el 1 de mayo, destituyendo la Sala de lo Constitucional, destituyendo al fiscal. Esas son medidas que alguien puede decir, pero ¿a mí en qué me afectó? Precisamente a la ciudadanía hay que decirle que el hecho que se hayan removido de esta forma los magistrados y se hayan impuesto unos abogados en los cargos, significa que en un momento dado usted necesita tratar de proteger su derecho, no va a encontrar un tribunal que le acepte una demanda y que al final le termine tutelando su derecho. Y yo siempre pongo este caso. Imaginémonos que en la ejecución del Plan Control Territorial lo detienen, le detienen a un hijo, a un pariente, a un sobrino, etcétera, acusándolo de haber cometido un delito, de ser de pandilla, cuando probablemente no lo sea. ¿Qué es lo que le deja abierto el ordenamiento jurídico salvadoreño para tratar de proteger el derecho, su derecho o el derecho de su familia? Ir a la Sala de lo Constitucional o por medio de un habeas corpus, es decir, ese recurso o ese proceso se presenta cuando hay una detención ilegal. Entonces, si lo han detenido ilegalmente, en la ejecución del Plan Control Territorial, ¿usted cree que la Sala de lo Constitucional, con los magistrados impuestos, le va a resolver a favor de su familia? Obviamente que no. Entonces, esa es una suposición. Es un supuesto de cómo podría haberse afectado su derecho por la sustitución de los magistrados, la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Entonces, a la larga, esa medida que parecería que está en función de los intereses de la gente, se puede revertir y lo va a afectar. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, el gobierno toma una decisión, tema de pensiones, que le afecte a usted? ¿Cómo va usted a poder frenar esa decisión que le va a afectar su pensión? Que tal vez no le afecte en el momento, sino que en el mediano plazo. En 10 años, usted sabe que ya no le van a poder pagar su pensión, por ejemplo, si se cambiara un sistema y se estableciera otro que podría tener esta consecuencia. Entonces, a estas alturas ya se ha puesto a prueba el mecanismo, a ver si funciona la institucionalidad. ¿De la Sala de lo Constitucional? Sí. Bueno, por nuestra parte no. Todavía no. No hemos, o sea, no hay una confianza de activar esa instancia. Y al contrario, pues hay cierto temor de que algunas, digamos, de las ganancias que se habían tenido con salas anteriores puedan ser revertidas, ¿ya? Y ya vimos lo primero. Se sacaron de la manga la reelección
en un proceso que en general para toda la población no es obligatorio, pero lo están queriendo ver como que es obligatorio, porque era la pérdida de derechos de un ciudadano, de una ciudadana en particular, y de ahí sacaron esta resolución donde, según los abogados que están en la sala de lo constitucional, se puede reelegir el presidente. Entonces, digo, al menos de nuestra parte no hay confianza de activar esta instancia. ¿Ha tenido siempre la confianza la sala de lo constitucional como tal? Porque siempre se ha mencionado que ha tenido grupos de poder interesados en poner o quitar magistrados. Yo creo que desde el 2009 se dio un cambio drástico, si le queremos decir, en la confianza ciudadana y la actuación de la Sala de lo Constitucional. O sea, yo creo que desde esa fecha, incluso con una menor potencia, si le queremos decir así, pero la Sala destituida también estaba en esa lógica de tutelar los derechos, de preservar ciertos principios democráticos, y eso se nota en sus resoluciones. O sea, no digo que era perfecto, pero sí tuvimos un cambio respecto de otra sala de lo constitucional. Fiscal General de la República, porque fueron las dos acciones iniciales mencionadas. Si bien no había satisfacción con el fiscal anterior, por varias razones, o sea, por varias razones. Y de hecho, nosotros como organización, pues al ser nombrado él, hicimos el señalamiento de que el proceso no había sido del todo el adecuado. Pero igual, lo eligieron y habíamos notado que, si bien había insatisfacción, pero estaban avanzando la fiscalía en ciertos puntos. Se estaban procesando ciertos casos de corrupción o de señalamientos contra algunos políticos. Estaba avanzando el asunto. Como digo, no tal vez satisfactorio al 100%, pero se había avanzado algo. Y en este caso, al darse la sustitución, el principal problema con eso y el principal daño que se le hace a la ciudadanía es que los casos que estaba investigando la Fiscalía a instancias, en muchos de estos casos, de las ICIES sobre corrupción en el gobierno, se pararon y no se van a investigar. ¿Ya? Ese es el principal daño. Porque recordemos que el gobierno, a pesar de que el presidente se llenaba la boca diciendo que no tenía ni un 5 partido por la mitad, pero sí había manejado una importante cantidad de dinero en la pandemia. Entonces, de esa cantidad de dinero, habían señalamientos de Corte de Cuentas, señalamientos de CICIES que llegaron a la Fiscalía y que la Fiscalía estaba investigando. Recordemos el allanamiento al Ministerio de Salud, sí, precisamente porque había, digamos, una investigación en curso del delito de corrupción en curso, y que, por cierto, el diputado Castro, que era el asesor legal en ese momento, intentó detener el allanamiento de la Fiscalía. Entonces, lo que le quiero decir a la ciudadanía es que probablemente ahí hay fondos públicos desviados por las investigaciones que estaba haciendo la Fiscalía, que había hecho las ICIES, y eso ya no se va a investigar y no se va a conocer. Entonces ahí hay una pérdida para el ciudadano de fondos públicos en el manejo de la pandemia. A ver, hemos hablado sobre lo aprobado en esta Asamblea Legislativa, principalmente por el oficialismo, pero en estos 6 meses, ¿cómo se hace una evaluación de la oposición política en la Asamblea Legislativa? ¿Qué pueden hacer con esta variación de números, con esta aritmética legislativa? ¿A qué podrían aspirar como oposición? Bueno, en términos numéricos, términos de incidencia en la toma de decisiones, pues podemos decir que no tienen mayor relevancia. O sea, si lo vemos en términos crudos y duros de si pueden frenar una votación, si pueden, en este caso, hacer una propuesta que se vote y se apruebe, ahí lo que podemos decir es que no existe esa posibilidad. O sea, estamos con una oposición que no tiene la capacidad, por el tema de los votos, de incidir en la toma de decisiones legislativas. Pero más allá de esa capacidad, el punto es que una oposición en esta situación sí podría tener una voz racional dentro de la Asamblea Legislativa para hacer ver las inconveniencias, las ilegalidades de lo que se podría estar aprobando en la Asamblea Legislativa.
pero ahí es donde nosotros vemos que no ha tenido la suficiente fuerza la oposición en términos de comunicación para plantear a la ciudadanía sus puntos de vista. O sea, creemos que ahí está un problema en la oposición. Y hay diferentes voces que están hablando sobre esta oposición y les quiero mostrar en pantalla algo que se ha publicado, palabras del señor Fidel Fuentes, ex FMLN, exalcalde de San Marcos, que ahora recién, ya vamos a hablar de eso también, recién se incorpora un nuevo partido político. La oposición no debe ser contraria, ciega o incondicional al gobierno, dice. ¿Cómo se toma este tema? Porque mucha la crítica también de la población en general, estoy viendo algunos de los mensajes que nos hacen llegar ya a redes sociales, dice que la oposición hoy se opone a todo, o sea que son oposición ciega y no ven nada, aunque sea bueno, de lo aprobado por el oficialismo. ¿Cómo se toma eso? ¿Ser oposición solo por serlo? No, obviamente el rol constitucional que debe de jugar la oposición en todo caso es de ser modulador de las decisiones legislativas. Es decir, si hay algún exceso, alguna inconveniencia, en todo caso lo que se espera de la oposición es que en primer lugar lo señale, en segundo lugar trate de incidir para que eso se ajuste, para que eso se modifique y no genere el perjuicio que se advierte con una decisión. Es decir, si estamos pensando que se va a tomar una decisión en tema de pensiones y que va a afectar a la población, la oposición en principio no debería de oponerse a que se haga un ajuste al tema de pensiones, por ejemplo. Pero sí debería de advertir que estos son los problemas con esta reforma. ¿A efecto de qué? De que se pueda ajustar, se pueda modificar y ya no le genere el perjuicio a los pensionados, por ejemplo. Ese es el rol que debería de tener la oposición, pero igual tenemos una historia de una oposición que prácticamente pues se sienta en la silla negativa, ¿verdad? Decir no a todo lo que el gobierno diga. O sea, eso creo yo que es una falta de aprendizaje de cómo ser oposición y ser una oposición efectiva y una oposición constructiva. Pero también pensemos en algo, en este momento, aunque la oposición fuera constructiva, por el control que tiene Nuevas Ideas, tanto a nivel de comunicación como de toma de decisiones, no se haría evidente ya de que la oposición está tomando otro tipo de comportamiento. O sea, eso creo que no hay que negarlo, pues de que la oposición que fuera constructiva no le serviría de mucho, pues porque incluso les quitan la cámara cuando están hablando a veces en las comisiones o en la plenaria, o sea, hay una serie de situaciones que se están pasando para hacerlos invisibles, para que la gente no vea de que hay un trabajo de la oposición. Por eso es que yo mencionaba que en términos de comunicación parece que es uno de los puntos débiles de la oposición política en este momento. Sí, y como oposición también el aceptar la voluntad, digamos, en elecciones, porque en las últimas elecciones fue definitivamente arrasadora la parte del oficialismo. ¿Cómo se replantea estos institutos políticos para cambiar la visión, el enfoque y cómo al final conquistar nuevamente electores? Solo un tema. No porque Nuevas Ideas haya arrasado la elección, quiere decir que puede gobernar como le plazca. O sea, yo creo que eso hay que decírselo y recalcárselo a la ciudadanía. Si bien tienen el respaldo popular, sí, pero ese respaldo popular no debe de entenderse que Nuevas Ideas puede legislar fuera de los márgenes de la Constitución y las leyes. O sea, porque aquí hay dos temas. Uno, la legitimidad de origen, es decir, que el pueblo le dio la legitimidad, le dio el respaldo, le dio el poder a Nuevas Ideas. Y otra es cómo yo ejerza el poder que me dio el pueblo. Entonces, ¿ganó con el respaldo popular? Sí, eso nadie lo discute. Hay respaldo popular, están legitimados, pero eso les permite gobernar o legislar como les pueda parecer conveniente. Ahí es donde no, donde ellos tienen que ceñirse al marco de la Constitución y las leyes, viendo los intereses de la gente, ¿ya? Entonces, dicho esto,
La oposición, obviamente, y eso es, digamos, básico, el hecho de que pueda plantear una negativa hacia un proyecto que está discutiendo el Ejecutivo por determinadas razones, no quiere decir que está desconociendo la voluntad popular, porque también la oposición representa voluntad popular. Sí, claro. Tiene detrás ciudadanía que los está respaldando, que les dio su confianza, que les dio el voto y que obviamente, si lo vemos en términos abstractos, le dio un mandato de servir de contrapeso a el gobierno. ¿Ya? Entonces, ahí hay un mandato popular también que nuevas ideas y el presidente desconoce, y de ahí al desconocerlo desconoce a un buen porcentaje de la población, tal vez no el mayoritario, pero sí a un porcentaje importante de población que le dio ese mandato a la oposición de que sea contrapeso. Aquí de lo que se trata es más de cómo la oposición juega de contrapeso, y contrapeso no necesariamente significa negarse a todo, sino que cómo la decisión legislativa puede ir balanceada a efectos de no generar inconvenientes, no generar afectaciones a la ciudadanía. Digamos, esa es la lógica de la oposición, que el producto legislativo, que pueda ser una ley, un decreto, un nombramiento de funcionarios, que el resultado al final no lleve efectos adversos. Exacto. Que el resultado al final no lleve efectos negativos para la ciudadanía. Eso es lo que, digamos, la lógica de una oposición. Entonces, no hay que ver mal el rol de la oposición. El punto es cómo se desarrolle y cómo se comunique ese rol. Hay algunas decisiones de las que se han estado cuestionando. Por ejemplo, ahora mismo, bueno, hoy mismo podría iniciar ya la primera sesión de una comisión de antejuicio del diputado ahora del Parlamento Centroamericano, Norman Quijano. ¿Cómo se analiza esta decisión de la Asamblea Legislativa y si el procedimiento es el adecuado? Bueno, yo creo que aquí puede haber margen para un debate jurídico, ¿ya? Y pues obviamente lo que yo quiero plantear no tiene que entenderse como una decisión final o escrita en piedra, claro, sino que es, como digo, se abre un debate de quién tiene la competencia para realizar el antejuicio. Un momento para ordenar podría ser la situación. Claro, si la tiene el Parlacen en función de su tratado constitutivo, ¿sí? O si lo tiene, en todo caso, la Asamblea Legislativa salvadoreña, ¿ya? Aquí será tratado versus constitución la que se deberá de analizar. Yo creo que ni constitución, sino que el reglamento interior de la Asamblea Legislativa. ¿Ya? O sea, a mi parecer, creo que el que tiene la competencia es el Parlacen para hacer este desafuero del funcionario que se ha mencionado, desde mi punto de vista. Pero como digo, esto puede ser un tema de debate jurídico. Claro. O tal vez algunos puedan ver de que no hay margen de debate, que simplemente el tratado constitutivo dice que es el Parlacen y hasta ahí llegamos. O hay quienes pueden decir que en la Constitución, cuando señala quienes responden ante la Asamblea Legislativa, ahí están incluidos los diputados del Parlacen. Sí, que aunque que no todo lo diga. tratado sea tomado como ley. Sí, o sea, a mi parecer, aquí entra también en juego de que tiene inmunidad diplomática internacional, sí, el diputado del Parlacen. Entonces, por eso creo yo que hay un cambio en que tiene que ser el Parlacen el que realice el antejuicio, el desafuero, y luego las autoridades nacionales son las que van a hacer el juzgamiento correspondiente, ¿verdad? Sí. Pero esa es mi opinión, como digo, abierto a debate, sí. Es la Asamblea Legislativa la que puede realizar este tipo de procedimientos. A ver, hablando también de estas comisiones especiales se crearon desde el inicio de esta legislatura. Por ejemplo, la de investigación de sobresueldos. Continúa el trabajo de esta comisión, han salido exfuncionarios, han desfilado por esta comisión en la Asamblea Legislativa, pero hay una crítica que aún no se ve acción como tal. ¿Consideran, al final, desde Acción Ciudadana siempre se ha visto el tema de uso de recursos, de optimización de fondos? ¿Cómo se ve este mecanismo que se utilizaba para entrega de un sobresueldo? Bueno, desde el inicio y aún el día de hoy,
Acción Ciudadana ha señalado que esta práctica de los sobresueldos pues roza lo ilegal, pues, o incluso es ilegal, y tiene que investigarse este mecanismo a modo de que no se vuelva a implementar. Eso lo dijimos antes y lo mantenemos ahora, pese a que ha habido una campaña de parte del gobierno y de Nuevas Ideas y de sectores afines queriendo tergiversar lo que en este caso su servidor señaló sobre los sobresueldos. Yo señalaba en un momento que en esta oportunidad sobresueldos está siendo utilizado no para llegar a descubrir la verdad de los hechos, sino que como una cortina de humo del gobierno, ya para desviar la atención de los temas que le afectan. Pero, pese a eso, no hay que desconocer la ilegalidad de la situación y que tiene que investigarse. Pero han querido, digamos, tergiversar las palabras que uno dice. Incluso el presidente sacó un video en Facebook señalando de que antes decíamos que era legal y hoy decimos que es legal, cuando eso no es cierto. Nosotros mantenemos nuestra postura que esto al menos es irregular, al menos es irregular y tiene que investigarse. Entonces, dicho eso, esta comisión de antejuicio, de investigación de sobresueldos, mantenemos, no creemos que está en la lógica de descubrir la verdad, sino que lo que están haciendo es un espectáculo contra las personas que han sido citadas a efectos de siempre generar morbo. Eso es lo que está haciendo esta comisión. En realidad no vemos un interés real de descubrir la verdad de lo que sucedió. ¿Quién fue el que organizó? ¿Quién fue el que ordenó? ¿Quién fue el que determinó que se diera de esta manera los pagos, por ejemplo? Todo ese tipo de cosas a nosotros nos parece que no son el fondo o el objetivo de la comisión, sino que un escarnio público contra los partidos, contra los funcionarios que están involucrados en eso. Entonces, por eso es que tal vez uno puede decir, no hay un resultado todavía, porque lo que están haciendo es, como digo, un show mediático para afectar la imagen de los otros partidos políticos. Eso es lo que nosotros vemos en realidad que está haciendo esta comisión. Bueno, vamos a ir a la pausa comercial con estas valoraciones iniciales. Volvemos en breve, no nos cambie. 6 de la mañana, 58 minutos ya. Esto es Diálogo 21. Es momento de hacer una parada inteligente. Pasa por un Starmart de Texaco. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Presenta. Momento ideal para hacer una parada inteligente. Pasa por una SmartMart de Texaco. Texaco con Tecron, libera tu potencial. Le muestra el tráfico a esta hora de la mañana desde la Plaza del Vino, Salvador del Mundo. Fuerte carga vehicular. Los de la izquierda pueden ir al ascenso hacia el Paseo General Escalón. Los de la derecha se van a incorporar hacia la Manuel Enrique Araujo para que lo tome en cuenta. 7 de la mañana en punto. Vamos a la pausa. En breve más de Diálogo. Es momento de hacer una parada inteligente. Pasa por un Starmart de Texaco. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Presentó. Diálogo con Ernesto López. Gracias, continuamos 7 de la mañana, 9 minutos, esto es Diálogo y tenemos a Eduardo Escobar de Acción Ciudadana con nosotros para seguir hablando de estos temas. Los procedimientos, hablábamos antes de la pausa también del antejuicio contra el señor Norman Quijano, hay algunos cuestionamientos en redes también. Sí, solo quiero responder algo. En primer lugar, nosotros no estamos de ninguna manera protegiendo a quien haya cometido un delito. Si en este caso el señor Norman Quijano cometió un delito, pues que se le procese según las leyes, según los tratados, según la Constitución. Simplemente, no estamos de ninguna manera cubriendo o queriendo desconocer el delito. Lo digo porque se está señalando de que estamos de alguna manera queriendo proteger con nuestras opiniones, que igual nosotros no generamos ninguna incidencia en ese sentido con lo que decimos, pero recomendaría a la ciudadanía que vaya a leer el artículo 22 del Tratado Constitutivo del Parlacen,
Ahí lo que menciona es que el Parlamento Centroamericano reglamentará el procedimiento para el levantamiento y suspensión de las inmunidades y privilegios de los diputados. ¿Sí? Ahí lo dice. Y que el Parlamento, a solicitud de las autoridades competentes del país del cual el diputado es nacional, podrá levantar y suspender las inmunidades y privilegios de sus diputados. Y es lo que yo mencionaba. Hay un tema de inmunidad por el carácter centroamericano, sí, por el carácter internacional que tiene el Parlacen, que obliga a que el Estado salvadoreño, por medio de la autoridad competente, que podría ser el fiscal, claro, haga la solicitud al Parlacen para que se le quite la inmunidad y pueda ser procesado. ¿Ya? Con esto, ¿qué quiero decir? Que al final es el Parlamento, como yo mencionaba, el que tiene la potestad. Y lo que pueda estar haciendo la Asamblea Legislativa, pues puede ser parte del show que siempre nos acostumbran, de crear una comisión cuando lo que deben de hacer es solicitarle al Parlamento eso. Y se ha adelantado que también van a hacer esta solicitud. Es que entonces ahí están cumpliendo con el reglamento, ¿verdad? Con las leyes, perdón, con el tratado. A ver, Eduardo, hay desde Acción Ciudadana siempre están verificando también elecciones internas, verificando el fondeo de los partidos políticos. Hay algunos movimientos ya ahora mismo. El Partido Demócrata Cristiano ha hecho elecciones internas, una nueva junta, nuevas autoridades. Se inscribió ya en el Tribunal Supremo Electoral. ¿Cómo se ha visto el manejo y esta nuevo rumbo que ha tomado el PDC? Bueno, lo que podemos mencionar sobre ese tema, visto obviamente desde afuera, sí, es que después de la elección legislativa quedó voy a decirlo de esta manera, un vacío de poder en el Partido Demócrata. Pareciera que las principales autoridades del partido pues se retiraron, al menos de la opinión pública, no sé si internamente, por eso digo, sí, lo menciono visto desde afuera. Y el secretario general era Rodolfo Parker. Rodolfo Parker, el parece Parker, que dejó la vacante, o sea, digo, no puedo confirmar esto, pero eso es lo que parece. Entonces esto obligaba al partido a realizar una nueva elección de autoridades para llenar ese vacío de poder. El punto acá es, y eso habría que revisarlo, y somos honestos, no lo hemos revisado, habría que revisar si se dio dentro del margen que establece el estatuto del partido y la ley de partidos políticos. O sea, habría que ver eso, si quien convocó estaba legitimado para hacer la convocatoria o no. O sea, porque eso es lo que habría que ver. Hay quienes han mencionado que no se hizo en legal forma la convocatoria, la interna, para hacer esta sustitución. O sea, como digo, habría que revisar los tiempos, habría que revisar el procedimiento, si convocó quien debía convocar, si se realizó como se debía de realizar y si al final lo que terminó inscribiendo el Tribunal Supremo Electoral como nuevas autoridades está conforme a la ley, o sea, si se hizo el procedimiento adecuado. El ahora diputado Reinaldo Carballo es el secretario general del Partido Demócrata Cristiano, la Nueva Democracia Cristiana, lo han llamado incluso al partido, y presentó a dos figuras políticas, dos ex miembros de partidos políticos que recién habían renunciado, Fidel Fuentes del FMLN y también el diputado José Hernández, ex diputado de Arena. Ambos ya se sumaron a las filas del partido político. Más allá del tema del procedimiento que acabo de mencionar, que habría que ver si se hizo conforme a la ley, habría que ver también el interés político que hay de por medio. Ya uno nota, digamos, un cambio en los colores del partido y todo eso, que podría estar indicando que es un movimiento político para acercarse todavía más o acercar el partido más al presidente de la República. Desde la óptica jurídica, estas dos figuras políticas que se suman al PDC, ¿podrían aspirar a un cargo de elección popular nuevamente? El exdiputado sí, porque no estaba ejerciendo cargo, pero en el caso de el concejal Fidel Fuentes, aquí, sin temor a equivocarme, caeríamos en transfugismo. Y él no podría competir en la siguiente elección porque él ha abandonado un partido para ingresar a otro cuando la ley prohíbe ese tipo de acciones. Entonces ahí estamos en transfugismo. Él podrá seguir en su cargo, pero
no considerarse como parte del otro partido político mientras esté en su cargo, o sea, y no podrá reelegirse, o sea, no podría postularse de nuevo para ese cargo. Perfecto. Eduardo, 7 de la mañana con 15 minutos. Gracias por la visita. Vamos a cerrar la primera parte del programa. Gracias por también el aporte al análisis de estos temas de coyuntura del país. No, gracias a ustedes y siempre un gusto. Y a usted, vamos a ir a la pausa, pero al volver ya está con nosotros el ministro de Gobernación, con quien vamos a estar hablando sobre diversos temas que le atañen a su institución, que le competen a su institución. En buen momento, porque también están resultando emergencias en torno al cuerpo de bomberos y justamente en momentos que se busca modernizar esta institución. Vamos a la pausa, 7:16. En breve volvemos con la segunda parte de Diálogo. Diálogo con Ernesto López. Gracias por estar con nosotros. Continuamos este diálogo 7 de la mañana con 21 minutos. Momento para una taza de café, sin duda que sea de rico. Mire, también tenemos ya en el estudio a nuestro invitado, el ministro de Gobernación, Juan Carlos Videgaín. Está con nosotros. Buenos días, ministro. Qué gusto Buenos días. saludarlo. Muchas gracias. Es un placer estar aquí con ustedes. Gracias. Y vamos a hablar de muchos temas, principalmente uno que a la población le interesa mucho. Sabemos del respaldo que tiene la institución del Cuerpo de Bomberos como tal y se ha hablado de la modernización de este cuerpo, incluso de reclutamiento y de mejorar las capacidades de los nuevos elementos del Cuerpo de Bomberos. Para que nos explique de qué se trata este proyecto de modernización. Sí, con todo gusto. Estamos muy contentos. Pues la semana pasada inauguramos la primera fase de un proyecto que tenemos que contemplan tres etapas. La primera fase son 3 unidades específicas las que se van a reforzar, que es la unidad de prevención, la unidad de la academia y la primera convocatoria masiva de los nuevos reclutas de esta misma academia. Ajá. También tiene mucho que ver con el reforzamiento del equipo de los bomberos actuales y los bomberos que van muy pronto a ser graduados en esta nueva academia. Actualmente nuestros bomberos, hay que decirlo, yo siempre lo digo, nunca me voy a cansar, los admiramos mucho, son unos grandes héroes, siempre han dado el todo por el todo y eso es algo que nosotros se lo valoramos bastante. Nosotros como gobierno del presidente Nayib Bukele, que nos importa mucho nuestra gente, nos importa mucho la población salvadoreña, todas nuestras acciones están enfocadas en las personas, esta no es la excepción y en este caso también en nuestros propios empleados institucionales y sobre todo nuestros héroes que todos los años, a pesar de las decadencias que han tenido y del desinterés que han tenido de administraciones anteriores, esto se ha acabado en la administración del presidente Nayib Bukele. Esto significa que en esta etapa 1, aparte de abrir la academia que tenía 21 años de no tener una promoción y estaba extinta literalmente. Sí, no se conocía cómo se integraba el cuerpo bombero. No se integraban, simplemente los que tenemos son antiguos que han estado no había nuevos ingresos. Para atrás, no había nuevos ingresos y si había uno que otro que aprendía empíricamente a través de la gran experiencia de sus compañeros. Okay. Entonces, la unidad de prevención, la academia y también reforzar con equipo nuevo, uniformes nuevos especiales y equipo de protección al momento de atender los incendios es parte de esta primera etapa. Si me permite, quisiera ahondar un poco en cada una de estas. Sí. La unidad de prevención es muy importante y hay que entender de que cuando recibimos el cuerpo de bomberos, esta unidad contaba únicamente con 7 inspectores. A partir de esta semana, esta unidad va a ser de 40 inspectores. No es lo que queremos, sin embargo, es un gran salto de calidad para hacer una mejora considerable con respecto a las inspecciones y todas las revisiones que deben de estar haciendo los bomberos día a día. Con esto vamos a poder superar algo que se había dejado de hacer por falta de personal capacitado. Esto es prevención. Esto es prevención y es la parte más importante que hemos tratado de hacer desde que llegamos a la gestión del Ministerio de Gobernación, poner esa cultura y se ha venido viendo desde el manejo de la pandemia, esa cultura de anticiparse. Eso se consigue con una buena gestión de prevención. Con 40 bomberos como la etapa 1,
con 40 inspectores, como la etapa 1, vamos a poder comenzar a dar pasos agigantados con respecto a la prevención. En las siguientes etapas, pues esperamos llegar por lo menos hasta 75 inspectores en esta unidad. La siguiente mejora que hemos hecho con respecto a la academia, que la hemos vuelto a abrir desde hace 21 años que no teníamos una promoción. ¿Y dónde va a estar funcionando la academia? Actualmente va a estar funcionando en la NSP, mientras se hacen unas mejoras en las instalaciones que tenemos Del cuartel central. en el cuartel central de Protección Civil. Ahí tenemos unas instalaciones que son suficientes, son vastas, pero todavía nos hacía falta un poco de adecuaciones. Esto es Nejapa. Esto es Comalapa. Comalapa. Nejapa, Protección Civil, Sí, la NSP sí. Comalapa. Así que hemos hecho un convenio con la NSP, nos han abierto sus puertas y a partir de este día ellos comienzan su preparación. Hoy inicia su preparación una de la nueva nueva promoción de 350 aspirantes a héroes del Salvador. Estos van a estar listos, como hablábamos de la prevención y de la cultura de prevención y anticiparnos a los hechos. La misión es de que estos estén listos antes que comience la temporada de incendios forestales, que generalmente comienza entre enero y febrero al principio de cada año. Así que eso es parte de los datos importantes que tenemos con respecto a eso. Estos 350, es importante mencionar que también, así como la unidad de inspectores solo únicamente contaba con 7, actualmente tenemos 300 héroes bomberos activos. Con los 350 que vamos a incorporar después de que se gradúen, vamos a contar con 650 bomberos operativos. Un poco más del doble. Un poco más del doble para poder comenzar la temporada de incendios forestales. ¿Cuánto tiempo se pretende capacitar? Entre enero y febrero ya van a estar listos. Perfecto, bueno, y hablaba de la temporada de incendios, justamente hablar de eso porque también lanzaron una campaña de prevención de incendios forestales y también una Comisión Nacional de Incendios que será integrada por diversas instituciones. Correcto, la Comisión Nacional de Incendios Forestales es la comisión técnica que ve y atiende estos incendios. Obviamente la expertise es del Cuerpo de Bomberos, sin embargo se suma el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Agricultura, la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada en la atención de estos. Así que, como lo mismo que venimos haciendo, nos anticipamos la semana pasada también a la juramentación de las personas que van a estar en cargo de esta comisión y desde el inicio se están teniendo mucha preparación estratégica para podernos anticipar a la temporada de incendios forestales. Y hablando de incendios, también lamentablemente ayer ocurrió una tragedia allá en Morazán por una cotería clandestina. O sea, ¿cómo se hace este tipo de regulaciones? Porque yo le preguntaba antes de entrar a la entrevista, ¿cuesta tanto sacar las licencias para poder operar de forma legal como para exponerse a este tipo de incidentes? No, de hecho no, hay una ley que es del 2014 en donde está el tarifario de las licencias y para este tipo de negocios que son maquileros de otras cuaterías o otras fábricas de pirotécnicos, la licencia cuesta $22 y de hecho no es algo caro, vale $22 al año. Lo que platicábamos fuera de cámaras es lamentable, se entiende de que las personas o las familias buscan un sustento para poder mantener a sus seres queridos, pero considero y hago el llamado que no vale la pena el riesgo. Al final suceden estas tragedias y ya no hay nadie a quien sustentar. No vale la pena que por un par de años luego perdamos a nuestras familias. Es doloroso, es horrible. No quisiera estar en los zapatos del señor que sobrevivió, pero sí quiero hacer el llamado a la reflexión porque en el lugar la madre, que era la única mayor de edad, los demás eran menores de edad, incluyendo un niño de 2 años. La licencia no es costosa y eso incluye ciertas capacitaciones y ciertas revisiones que se pueden estar efectuando para poder evitar este tipo de tragedias. Así que ese es el llamado, no vale la pena, no nos expongamos. Sin embargo,
La ley que está desde el 2014 creo que tiene muchos vacíos, creo que se debe de mejorar. Estamos pensando, no porque esto pasó ayer, sino que esto lo venimos viendo todos los años, lo vimos a principios de año, también tuvimos una tragedia con 3 niños quemados, lo mismo los familiares hacían partes de pirotécnicos en su vivienda y almacenaban la pólvora debajo de la cama. Fue una gran explosión, ni cuenta se dieron de lo que les pasó y al final son prácticas que son fáciles de resolver, aunque tengan un espacio reducido para trabajar, pero con una buena capacitación y una buena guía. Si la gente se deja guiar y se dice, mire, yo me estoy dedicando a eso, por favor, instrúyanos de qué se trata, cómo tengo que hacer esto de manera responsable, creo que podemos evitar tragedias como estas. Perfecto, 7 de la mañana, 30 minutos. Vamos a hacer, ministro, una pausa. Volvemos, vamos a hablar de otra rama del Ministerio de Gobernación que es tan amplio, otras instituciones como Correos, Imprenta Nacional, qué es lo que se está haciendo en torno a estos. Volvemos en breve. Diálogo con Ernesto López. Gracias por continuar con nosotros. Está en el estudio el ministro de Gobernación, Juan Carlos Videgaín, con quien estamos conversando sobre esta institución importante. Hay otras ramas del Ministerio de Gobernación que también hay que atender: Protección Civil, Imprenta Nacional, Correos del Salvador. Hablemos de Protección Civil porque viene una época en la que también salen mucho a trabajar en torno a las festividades de fin de año, Navidad, y ya me imagino están preparando los planes. Sí, de hecho ya lo comenzamos a hacer, comenzamos hace 3 semanas, un poco más de 3 semanas, con el Cuerpo de Bomberos. Protección Civil se suma en esta ocasión, pero el Cuerpo de Bomberos es el protagonista de las fiestas de final de año, en el cual comenzó a hacer capacitaciones y charlas a todos los productores registrados y a los comerciantes de pirotécnicos en El Salvador. Tenemos ya un plan también que muy pronto, el plan navideño, muy pronto se va a lanzar para que la población sepa. También entra Protección Civil y entra toda la Comisión Nacional de Protección Civil que conforman otros ministerios. Este es un gobierno articulado, es una característica muy importante de esta gestión y la cual nos deja muy buenos resultados. Así que ya comenzamos con el plan navideño, comenzamos con la parte preventiva de los bomberos que hacen las charlas que mencioné al principio y muy pronto vamos a lanzar el plan navideño con toda la Comisión Nacional de Protección Civil. Y aquí se involucran toda la Comisión Nacional de Protección Civil, es decir, en las comunidades, los delegados. Correcto. La mayor parte de todas las instituciones de la Comisión se involucran comunidades, delegados. Recordémonos de que Protección Civil no solo es la dirección de gobernación, sino que también va departamental, municipal y comunal. El llamado a los que están involucrados en torno a esto, previo a las festividades, ¿cómo deben de prepararse? ¿Se deben de acercar a las instituciones? No, nosotros vamos a hacer una campaña y vamos a hacer unas medidas que vamos a estar dando, así como hicimos con el plan invernal y como hicimos con el plan vacacional. Vamos a incentivar a la autoprotección, al autocuido, a las medidas de bioseguridad y también vamos a tener una red de reacción en caso tengamos alguna emergencia que tenga que ser atendida, así como ha venido siendo en los planes anteriores. Le preguntaba en la pausa, el tema de Correos del Salvador, un área que realmente he visto que ha tenido mucho más trabajo. La pandemia vino a dinamizar también el envío de correspondencias. ¿Cómo se busca trabajar en la modernización de esta institución que sabemos que ha tenido problemas históricos y que se han denunciado a través de los sindicatos y demás, pero en los últimos meses sí ha tenido mucha más actividad? Sí, bueno, así como bomberos, así como Protección Civil, tenemos otras instituciones muy importantes en el Ministerio de Gobernación, como es Correos del Salvador. Definitivamente es una institución que da mucho valor y está generando y camino a generar mucho valor a la sociedad.
estamos preparando y tenemos ya un plan muy ambicioso que vamos a lanzar a partir de enero. Sin embargo, ya se está haciendo una gestión muy buena de parte de Correos, se está modernizando, estamos trabajando para poder tener productos innovadores y sobre todo que vayan en sintonía a el crecimiento mundial, a cómo la globalización, el internet y todo el comercio electrónico está cambiando la manera de los courier o este tipo de servicios que se prestan a nivel mundial. Sí, es normal ahora, es común que alguien tome su computadora o su teléfono, compre en diversas plataformas y a través de Correos del Salvador termina llegando este tipo de productos que hay otras ofertas, hay otras empresas para hacerlo, pero también Correos del Salvador ha tenido una demanda. Sí, mayor. Hay que entender que en este tipo de revoluciones como es la venta de productos de internet, hay cosas en la vida tradicional que no cambian. Tal vez sí algunos detallitos, pero el tema de que la necesidad más bien de hacer llegar un producto a otro lado únicamente eso se va a lograr con un servicio de correos o un servicio de paquetería o de mensajería de este tipo. Así que nosotros somos conscientes de eso, lo sabemos y hemos venido trabajando y desarrollando una serie de planes estratégicos para poder pegarnos o poder estar al día al respecto de esta demanda y poder dar un buen servicio. No está actualmente conforme a los parámetros. No, actualmente no estamos conforme a los parámetros, somos muy exigentes en cuanto a toda nuestra gestión, así que estamos desarrollando un plan aún más ambicioso para poder ir más allá de lo que se tiene actualmente. En enero también les vamos a dar una buena sorpresa sobre este servicio a la población salvadoreña y estamos seguros que nuestro personal, que muy diligentemente actualmente tenemos en la institución, van a ser parte de esta fórmula para poder alcanzar el éxito que nos estamos proponiendo en esta planificación estratégica que estamos haciendo. Y hay otras ramificaciones. Sí, tenemos otras instituciones muy importantes como la imprenta. Sí, la imprenta nacional, ministro, eso le iba a preguntar. Históricamente nos hemos preguntado qué más hacen del diario oficial. Sí. Sí, bueno, la imprenta es una institución también antigua, muy respetada, muy importante también en nuestro ministerio y en la población. Lamentablemente, igual que las otras instituciones, han estado en el olvido sí, y en la desidia. Cuando nosotros llegamos al Ministerio de Gobernación, encontramos que la imprenta, nos reunimos con los empleados de la imprenta y encontramos que les hacía falta un montón de cosas para poder tener un ambiente adecuado de trabajo. Hemos estado trabajando desde que comenzamos, de hecho creo que fue la primera semana, comenzamos a ver todo este tipo de carencias y comenzamos a meterle duro a la seguridad industrial, a la seguridad de los trabajadores. Sin embargo, ha pasado tanto tiempo que no se ha modernizado la imprenta nacional, pero ya se está trabajando en una imprenta moderna, en una imprenta nueva, que muy pronto van a abrir sus puertas. Actualmente estamos haciendo la remodelación y la instalación, ya tenemos la imprenta aquí en El Salvador, y muy pronto va a terminar sus instalaciones de la nueva imprenta. Esta va a ser armada y va a abrir sus puertas para la población salvadoreña y va a poder dar un sinfín de servicios. Así que el otro año vamos a poder ver 2 instituciones modernizadas, así como comenzamos a modernizar este año Protección Civil y Bomberos, porque la primera intención fue enfocarnos en el tema de emergencias y la atención de estas. No descuidamos estas 2 muy importantes que son correo e imprenta, y lo que hemos hecho es preparando el camino para que el próximo año estas 2 instituciones, que son muy importantes también, puedan abrir sus puertas de forma renovada, modernizada y dando un servicio de calidad como son los empleados actuales que tienen las ganas. Y debo decirlo, en el Ministerio de Gobernación yo me encontré personas muy valiosas, personas muy importantes con muchas ganas. Lo único que les hacía falta era recibir la atención de las gestiones administrativas para poder hacer una fórmula eficaz y poder dar resultados excelentes. Pues esto es lo que estamos trabajando ahora, se ha hecho un gran equipo y creemos que tanto la imprenta como Correos del Salvador van a poder dar resultados extraordinarios a partir del otro año. Insisto en la imprenta nacional porque ahí se tuvieron protestas por los sindicatos, incluso se hablaba de cierres en algún momento.
¿qué es lo que pide el sindicato de la imprenta nacional? ¿Qué es lo que ha estado solicitando? Porque al final, más que recursos, es atención y que les mejoren las condiciones. Sí, bueno, hemos tenido ciertas solicitudes que se han cumplido todas. En realidad, yo siempre les he dicho a los sindicatos que todo lo que se solicite y vaya conforme a la ley y vaya conforme a solicitudes que van a beneficiar a los trabajadores y van a beneficiar el servicio para poder dar un buen resultado al pueblo salvadoreño, sabe que tienen las puertas abiertas con nosotros. Todo lo que se solicite que lleve la contraria a esto, pues obviamente no se va a apoyar. Hasta el momento tenemos una muy buena relación con todos los sindicatos, hemos trabajado de la mano y hemos hecho una cultura de trabajo en equipo. Eso es muy importante. Y los resultados son que hasta la fecha pues se ha venido manteniendo un ambiente cordial de trabajo en todas las instituciones que tenemos. Bueno, eso será importante y vamos a estar también atentos del desarrollo de estos proyectos que principalmente se vienen hasta el próximo año. Ministro, vamos a regresar al tema de incendios, porque ahora sí me voy a centrar. Ya hablamos de la modernización del Cuerpo de Bomberos y demás, y de las nuevas, esta nueva promoción de bomberos, pero en estas semanas recién pasadas hemos tenido incendios en mercados, en los principales mercados del país, incendios en todas las zonas. Hemos tenido incendios en varias fábricas, en empresas, por ejemplo, recientemente el viernes en la zona de San Bartolo. Sí. ¿Qué está pasando, ministro, con esta cantidad de incendios? Bueno, como dije al principio, recibimos la unidad de inspectores con 7, ahora son 40. Aprovechemos que está sacando el tema para poder hacer un llamado a las municipalidades, ya que este año hemos tenido muchos incendios en mercados. Es importante que hagan sus citas, si no nosotros lo haremos de oficio, pero es mejor que hagan las citas porque es más barato que se haga de oficio y se encuentre una regularidad. Así que pueden llamar al 913, que es el número de bomberos, pueden gestionar su cita o a través de nuestras redes sociales para que podamos hacer las inspecciones. Este llamado es para las municipalidades, pero también aplica para todas las personas. Es importante que seamos responsables, que los comerciantes y los empresarios sean responsables y estén activando este tipo de inspecciones y también con esto podemos asegurarnos que la seguridad industrial se esté cumpliendo a perfección en cada una de las empresas. Así que las investigaciones van a decir qué es lo que ha sucedido. Y justamente de las investigaciones quiero que vengamos a hablar después de la pausa, porque tenemos que hacer un corte 7 de la mañana con 44 minutos para que entremos en detalle, porque muchas veces pasan estas tragedias y dice el Cuerpo de Bomberos hará su inspección, pero poco se conocen de estos resultados de las inspecciones, no públicamente. Me imagino que en las instituciones obviamente sí se tienen estos detalles. Pausa y volvemos en breve. Diálogo con Ernesto López. Gracias por estar en nuestra sintonía, 7 de la mañana con 46 minutos. Continuamos. Le hacía una pregunta previo a la pausa al ministro de Gobernación en torno a los incendios, que las inspecciones muchas veces no las conocemos públicamente, los resultados de estas, pero principalmente, ministro, ¿qué es lo que se encuentran después de hacer la evaluación del Cuerpo de Bomberos y qué es lo que detona estos incendios? Bueno, cuando no es mano criminal, que también puede ser, se encuentra muchas veces cortocircuitos a causa de desorden de las instalaciones o descuido. Al final estos son siniestros, son accidentes, siempre que no sea una mano criminal. Por lo tanto, siempre termina siendo responsabilidad, no criminal, pero responsabilidad de las personas del lugar. Hay accidentes y tenemos que estar recordando de que para evitar estos accidentes tenemos que anticiparnos a los hechos, y eso se hace con inspecciones, eso se hace con conocer cómo debemos de tener las instalaciones. Muy probablemente algún porcentaje pues se va a salir de control a pesar que se haga esto, pero yo creo que si se hace a conciencia todo el tipo de revisiones y de manejos y de culturización interna, ya sea una institución pública o una institución privada, el riesgo de que de verdad sea un accidente completamente fuera
de todos los parámetros, de un descuido se reduce grandemente. Así que hacemos ese llamado. De nuevo recordamos que nuestra unidad de bomberos está ya con 40 personas después de haber tenido 7 y estamos mejorando esa capacidad, así que pueden solicitar las respectivas inspecciones para que podamos prevenir. Más que irles a encontrar un error, un defecto, es prevenir que pierda su negocio y más allá la vida de un empleado o de un familiar. Sí, que eso es lo más lamentable. Eso es lo más importante y lo más lamentable. Ministro, me preguntan acá en redes sociales, en Facebook, pregúntele al señor ministro cómo va el tema de los PSGA. Actualmente existe una gran demora en la tramitología de libros de ONGs y sistemas contables. ¿Cómo va? Sí, bueno, esa fue otra institución que recibimos, igual que todas las demás, literalmente ha estado abandonada por todas las administraciones anteriores, y es muy importante que sepan que de 5.000 trámites ya pusimos al día 3.000 trámites que estaban desde el 2010. La Dirección de Fundaciones, de Registro de Fundaciones y ONGs, cuenta ahora con un equipo de contadores, cuenta con una oficina de atención al usuario para poder ir mejorando este servicio. Siempre son bastantes trámites en mora, pero es importante que sepan que desde abril a la fecha hemos limpiado 3.000 trámites de los 5.000 que encontramos en mora. Muy probablemente a final de año o a principios del otro vamos a cerrar con 0 trámites en mora y estamos mejorando increíblemente esa gestión tan importante del Ministerio. ¿Cuáles son las atenciones en esta área del Ministerio? Bueno, uno se da seguimiento sobre cuáles son los pasos o cuando tienen algún documento atrasado o alguna subsanación de estos, hoy se da un buen seguimiento en la asesoría de qué es lo que deben de hacer, cómo tienen que tener su papelería, qué deben de llevar en orden. Antes eso no se hacía y la persona pues llevaba las cosas sin conocimiento de cómo era el trámite en realidad y esto alargaba enormemente la gestión de poder registrar una fundación o actualizar los documentos de esta. Bueno, ahí está. Entonces, gracias también a quienes nos preguntan y hacen las consultas. Eduardo, me parece, porque ya se movió. Ministro, ¿cómo va también la entrega de los beneficios a los veteranos de guerra? Sabemos que a través del Ministerio de Gobernación se canaliza mucha esta información. El descontento de algunos sectores siguen exigiendo en las calles. Bueno, no sé qué es lo que están exigiendo en las calles, porque cuando se han entrevistado en las protestas, al final están protestando de todo, pero de nada. Literalmente, los pocos que dicen ser de los veteranos que han ido a protestar, no nos consta en realidad si lo son o no. Le digo esto porque en realidad tenemos una comunicación directa con el INAVE, que es el instituto, y la mayoría de las personas están contentas tanto con la gestión del instituto como la gestión del Ejecutivo y del presidente con respecto a ellos. Se les está manteniendo la administración de sus fondos, se les está apoyando en muchas áreas. ¿Se les da la pensión? Sí, ellos tienen un presupuesto al año, se les entrega, ellos lo administran y nosotros los apoyamos como Ministerio de Gobernación en diferentes áreas. Como Ejecutivo se les está apoyando también en diferentes proyectos estratégicos, no solo con Gobernación, sino que con todas las carreteras del Estado. Ellos tienen tienen diferentes proyectos con el Ministerio de Agricultura, con el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Vivienda, se les da una constante atención. Yo creo que esas protestas que se refieren son personas que han podido ser convencidas para poder ir a hacer un poco de bulto, que hemos visto que en las últimas protestas pues han sido paupérrimas, no han funcionado y lamentablemente han manipulado y se han aprovechado de gente mayor que la han llevado sin saber a qué iban a la calle. Entonces yo creo que es importante dejar ese punto claro y hacer el llamado de que no sean sinvergüenzas los que organizan estos, y los veteranos pues demuestran un gran respaldo porque sinceramente este es un gobierno transparente y ellos son testigos de eso. Y la solicitud que habían hecho al Congreso al final buscan independizarse del Ministerio de Gobernación, el Instituto de Beneficios de Veteranos. ¿Cómo la ven?
Bueno, no sé, no sabía yo de esa solicitud, sinceramente. Ellos están presupuestados en el 2022. 2022 va dentro de la... Va dentro del presupuesto. Habría que ver quiénes hicieron esa solicitud de nuevo. Sí, que son asociaciones. Hay diversas asociaciones que... Acuérdese que la Junta Directiva del INAVE eso es conformada por bastantes miembros. Entonces, poner de acuerdo a 28, 14 no ha de ser fácil, y que 1, 2 o 3 no estén conforme a eso tampoco les prohíbe ir a hacer este tipo de solicitudes. Muy probablemente por ahí va el asunto. Es decir, de momento el mecanismo ha ido funcionando y el tema de veteranos se va atendiendo. Actualmente está funcionando, estamos siendo muy transparentes, ellos también están siendo muy transparentes en su gestión, y yo no veo que tengamos ningún problema con ellos, la verdad. Trabajamos muy bien de la mano, de hecho. Ministro, el tema de la pandemia también hizo que el Ministerio de Gobernación se activara. Muchos se preguntan el trabajo, el papel que realizan los gobernadores departamentales. Ya están nombrados todos, ya está funcionando toda la gobernación localmente. Sí, de hecho es muy importante. Los gobernadores son una herramienta y son unos recursos muy importantes que tenemos en la institución. Tenemos 14 gobernadores muy buenos y 14 vicegobernadores muy buenos también. Son personas muy trabajadoras, muy activas y sobre todo, y muy importante, que van en la misma sinergia que tiene el gobierno del presidente Nayib Bukele. Un trabajo articulado, representan muy bien al Ejecutivo en el territorio y son personas también admirables. Son los presidentes de las comisiones departamentales de protección civil, y cada vez de que hay una emergencia o una actividad importante que hacer, tanto para el tema de prevención o cualquier otra arista que tengamos con carteras del Ejecutivo, ellos están trabajando de la mano con la población salvadoreña en el territorio y están haciendo un trabajo excelente. Tenemos un lema que se llama Gobernadores en Acción. Ese se implementó ya con estos 14 gobernadores y vicegobernadores juramentados desde hace unos meses, y han hecho un trabajo extraordinario. Me siento muy orgulloso de tenerlos en el equipo, y son algo que también no se había visto por décadas. Antes tenían un nombre peyorativo y ahora ese nombre peyorativo, ellos, por ser unas personas muy dedicadas y muy entregadas a la población salvadoreña, lo han cambiado a Gobernadores en Acción. Ministro, hay un par de consultas antes de finalizar el programa. En nuestro Facebook, en relación al tema de veteranos, pregunta, por ejemplo, Antonio, dice, yo no tengo beneficios, soy veterano y no me han resuelto por años. ¿A dónde me tengo que abocar? Bueno, tiene que abocarse el INAVE y ver cuál es su necesidad puntual, abocarse al INAVE y ver que ahí le resuelvan. Si está en las redes, con gusto podemos le vamos a decir al equipo que tome el contacto del usuario para poder indagar un poco más y poderle acompañar en la necesidad que tenga. Sí, dice también Pablo, no todo el porcentaje de veteranos estamos recibiendo pensiones. Hay que pedir cuentas claras. Habría que ver si están registrados también. Sí, a veces no... tienen que hacer un procedimiento para llevar... Muy probablemente. Habría que ver puntualmente cuáles son los problemas, pero vamos a ver los que están cayendo en sus redes para que no se queden en el aire. Perfecto. Ministro, sin duda en este programa también, cuando ya estos proyectos se lleven a cabo, lo vamos a invitar para... Claro que sí, va a ser un placer que nos cuente. Venir a contar los avances. Perfecto, así llegamos al final del programa. Gracias por la visita. Muchas gracias, mucho gusto. Y a usted, gracias por estar ahí, y también quédese en los programas del Grupo Megavisión para que esté debidamente informado, entretenido y demás. Que tenga un feliz inicio de semana. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.